Buenas chicos, ¿cómo les va? Aquí nuevamente nos encontramos en la siguiente clase de anatomía y fisiología o procesos biológicos que corresponde al tema sangre. Vamos a definir sangre. Vamos a decir que la sangre, con todos los conceptos que ya hemos ido adquiriendo, es un tejido conectivo o conjuntivo, que es lo mismo, especializado y fluido, que está compuesto en un 55% por el plasma y en un 45% por elementos formes. ¿Cuáles son esos elementos formes? Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, es un tejido conectivo, especializado fluido, compuesto en una mayor proporción por una parte líquida, que es el plasma, y en su interior por los elementos formes, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Ese plasma, a su vez, está conformado por agua, sustancias orgánicas e inorgánicas y gases. Por supuesto que el mayor componente va a ser el agua, por eso es un tejido conectivo fluido. Dentro de los elementos formes tendremos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, como ya habíamos mencionado. Las sustancias orgánicas que se encuentran en el plasma van a ser glucosa, proteínas, lípidos y las inorgánicas los minerales. Pueden ser potasio, sodio, magnesio, calcio. Y los gases, dióxido de carbono, oxígeno, hidrógeno. El color de la sangre es de color rojizo debido al hierro que se encuentra en el interior de la hemoglobina y la hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos. Vamos ahora a la composición del plasma. Como habíamos mencionado, en un 90% vamos a tener agua, las sustancias inorgánicas van a ser sodio, cloro, potasio, bicarbonato, yodo, hierro, calcio, magnesio, etc. Y las sustancias orgánicas, proteínas, glucosas, lípidos, vitaminas, urea, creatinina, ácido úrico, santina, amoníaco, etc. Y dentro de los gases, oxígeno, dióxido de carbono, hidrógeno. ¿Cuáles van a ser las funciones de la sangre? En primer lugar, es un medio de transporte para llevar los nutrientes, el oxígeno, las vitaminas, hormonas, fármacos, etc., a cada una de las células. Es decir, las células para vivir necesitan sí o sí glucosa y oxígeno. Una célula puede vivir hasta 3 minutos sin oxígeno. Más de eso ya comienza a tener daño. Sin glucosa, por la reserva que tiene, la célula puede vivir más tiempo, puede llegar como máximo a 1 mes, porque tiene reservas, pero sin oxígeno no vive más de 3 minutos. Luego de eso ya comienza a dañarse. También las células necesitan vitaminas, hormonas, ciertos remedios que nosotros tomamos para determinadas patologías. Todo eso le llega a las células por medio de la sangre. Entonces la sangre es un medio de transporte. Además, la sangre conduce calor. De hecho, la temperatura corporal normal es entre 36 y 36,5 grados centígrados. Por arriba de 36,5 hablamos de que la persona tiene febrícula. Y por encima de 38 grados ya hablamos de fiebre. Y por debajo de 36 grados hablamos de hipotermia. ¿Cuántas veces nos ha pasado, por ejemplo, en el invierno, que uno se refriega las manos cuando le hace frío? Porque en el acto de refregarse estamos aumentando la vascularización de la zona y precisamente la sangre conduce calor. Con ese mismo motivo, cuando nos golpeamos y aparece lo que mencionamos vulgarmente como chichón, que no es otra cosa que edema, ese chichón también está caliente, ese edema está caliente. ¿Debido a qué? Al aumento de la vascularización en la zona. Eso lo vamos a estudiar en la clase que viene cuando veamos inmunidad e inflamación. Por otro lado, la sangre también tiene como función el mantener la presión arterial dentro de sus valores normales.
la hemostasia y la coagulación, es decir, evitar el sangrado y una vez que hay sangrado formar un coágulo y después desarmar ese coágulo. A eso nos referimos con hemostasia y coagulación, ya lo vamos a ir viendo. Por otro lado, también tiene la función de defensa, porque dentro de la sangre tenemos los glóbulos blancos que se encargan de las defensas del organismo. Hemostasis del medio interno. ¿A qué nos referimos con el término homeostasis del medio interno? Nos referimos al equilibrio ácido-básico, es decir, mantener un pH adecuado, ni demasiado ácido ni demasiado alcalino, para que las funciones biológicas puedan llevarse a cabo con normalidad. El término homeostasis significa equilibrio. Cuando hablamos de homeostasis nos referimos a un equilibrio. Y el pH normal de la sangre es de 7,4. Si nosotros estudiamos los sistemas Buffer, vamos a decir que por debajo de 7 una solución es ácida, por arriba de 7 una solución es alcalina. Y el 7, el punto 7, es una solución neutra. La sangre es 7,4, es decir, neutra, ligeramente alcalina. Con ese valor de pH, las funciones biológicas se pueden desarrollar normalmente. Por eso el organismo se encarga de mantener ese equilibrio u homeostasis del medio interno, es decir, de mantener ese pH en esos valores. En la médula ósea roja, en el interior de los huesos, como habíamos visto en la clase pasada, en la diáfisis de los huesos largos y en los huesos planos, en la médula ósea roja se forman los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, es decir, los elementos formes de la sangre. A esa formación de los elementos formes se le denomina hematopoiesis, donde el prefijo hemato significa sangre y poiesis significa formación. Entonces, otra de las funciones de la sangre es formar dentro de la médula ósea roja los elementos formes, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Entonces vamos a entrar específicamente a hablar de la hematopoiesis. La hematopoiesis comienza en una célula muy estudiada y muy en boga en esta época, que son las stem cells, en inglés, que traducidas al castellano significan células madres. Las células madres están muy estudiadas porque a partir de ellas se pueden formar el resto de las células. Cualquier célula se origina de una célula madre. Por eso, en las disciplinas actuales y en la investigación, se recurre mucho a estas células madres como tratamiento de muchas patologías. Entonces, o también como para prevenir el envejecimiento, se recurre mucho a las células madres, porque son las células formadoras de otras células. Estas stem cells o células madre, ¿dónde se van a encontrar? En la médula ósea roja. Cuando comienzan a diferenciarse, es decir, a dividirse por mitosis, van a generar dos primeras líneas celulares. Una llamada hemocitoblasto y otra llamada linfoblasto. Todo lo que termine en blasto quiere decir inmaduro. O sea que estas dos primeras líneas celulares son células todavía inmaduras, células que van a preceder a otras que vendrán después. Entonces, en los linfoblastos tenemos la división en linfocitos T y en linfocitos B. Es decir, a partir de estos linfoblastos vamos a obtener por división estos dos grupos celulares que ya son células maduras. Por eso se habla de linfocito. Lo que termina en cito quiere decir madura. Maduro, lo que terminaba en blasto quería decir inmaduro. Entonces el linfoblasto me dará los linfocitos T y los linfocitos B. Ya lo vamos a estudiar a cada uno de estos. Vamos ahora al grupo de los hemocitoblastos.
Los hemocitoblastos a su vez se van a dividir en dos series, los monoblastos y los mieloblastos. Los monoblastos, que siguen siendo inmaduros, a su vez se van a diferenciar en monocito, que ya es una célula madura, por eso termina en cito, conocido también como el macrófago de la sangre. Las células macrofágicas son aquellas que tienen la capacidad de fagocitar o de comer, como los famosos Pac-Man de esos juegos antiguos que existían en la computadora, que comían fantasmitas, ¿se acuerdan? No sé si ustedes lo habrán llegado a conocer a los Pac-Man y los fantasmitas, pero son células que digieren, fagocitan, comen microorganismos, partículas, lo que fuere. Por eso se las llaman macrofágicas. La línea de los mieloblastos a su vez se va a subdividir en tres. El proeritroblasto, pro quiere decir anterior, eritro quiere decir rojo y blasto quiere decir inmaduro, o sea, la célula precursora del glóbulo rojo, eso quiere decir. El promielocito, que es la célula precursora de los glóbulos blancos con gránulos, y el megacardioblasto, mega quiere decir grande, cario quiere decir cariocitos, que son las plaquetas, y blasto inmaduro, es decir, las células que van a preceder a las plaquetas. Y finalmente cada una de estas se van a dividir y evolucionar a sus células maduras definitivas, que van a ser, en el caso del proeritroblasto, el glóbulo rojo, también conocido como eritrocito o como hematíe, con H, hematíe. Glóbulo rojo, eritrocito y hematíe es lo mismo. El promielocito me dará los glóbulos blancos con gránulos en su citoplasma, que son conocidos como glóbulos blancos granulocitos, y los megacarioblastos me van a dar las plaquetas o cariocitos. Entonces aquí tenemos un esquema de lo que acabamos de mencionar, cómo la célula madre se va a dividir en el hemocitoblasto. Ese hemocitoblasto me va a dar el mieloblasto, el linfoblasto, el monoblasto y a su vez los proeritroblastos, los megacarioblastos. Estos megacarioblastos terminarán en los trombocitos, los proeritroblastos terminarán en los glóbulos rojos, los mieloblastos van a terminar en los glóbulos blancos que tienen gránulos en su citoplasma y los linfoblastos y monoblastos van a terminar en los linfocitos y monocitos que no tienen gránulos en su citoplasma. Entonces aquí también discriminamos dos grupos de glóbulos blancos, los que tienen gránulos en el citoplasma y los que no tienen gránulos en el citoplasma. Vamos a ver el glóbulo rojo, hematíe o eritrocito. Esta es una fotografía de una microscopía electrónica, por eso se lo ve tan bonito. ¿Y cómo vemos que son los glóbulos rojos? Primero, aunque suene redundante, rojos. Y son rojos porque, como habíamos mencionado al principio, tienen en su interior hemoglobina. Y una de las estructuras de la hemoglobina es el hierro. Y si ustedes, no sé si seguramente sí, conocido la zona de Jujuy con los cerros de los 7 colores en Purmamarca o inclusive en Cafayate con esa tierra rojiza por la arcilla, justamente estas tierras tienen mucho contenido de hierro, por eso se ve de color rojizo y en el caso de los 7 colores, la parte rojiza de esos cerros pertenece al depósito de hierro. Entonces el hierro siempre es rojizo en la naturaleza y dentro del organismo también, dentro del glóbulo rojo. Y vemos además de ser colorado que tiene esa estructura o esa forma como de disco bicóncavo con el centro más aplanadito. Ese centro aplanado es lo que le da la forma precisamente de disco bicóncavo. Ahí se lo ve mejor al disco bicóncavo porque tiene una concavidad de un lado y una concavidad del otro debido al aplanamiento del centro. Luego tenemos los glóbulos blancos